Aquellas maravillosas revistas, capítulo 65. Mini deportivos y el sistema antifrenos de Ford. Los coches deportivos en los años 90 estaban de moda. Incluso los más modestos, todos ofrecían interesantes versiones deportivas. Y mientras tanto, Ford lanzaba un sistema antibloqueo de frenos mecánico, barato, asequible y que funcionaba bastante mal. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Seguro que algunos pensáis que en estos podcasts dedico demasiado espacio y tiempo a los coches deportivos porque me gustan, quizás, es verdad, me gustan. Pero estos podcasts son o pretenden ser un reflejo de las cosas que aquellas maravillosas revistas en los 90, primero en los 80, ahora estamos ya en los 90, contaban. Y es que en ese momento se hablaba mucho de deportivos. A los usuarios, a los potenciales compradores, les gustaban los deportivos, a los periodistas también. Y además no estaba mal visto. Prueba de ello era el éxito que tenían estos coches. Éxito directo en ventas, en estas versiones, y luego su funcionamiento tan extraordinario como motor de imagen, como dicen los expertos en mercado, marketing o como me gusta más decir, mercadotecnia. Bueno, sencillamente es que la imagen de estos coches deportivos tiraba de la imagen de los coches más modestos. Y algunos se compraban Renault 5 GTS, pues pensando que tenía un Renault 5 GT Turbo más baratos. Vamos a empezar con estos mini deportivos, con esta prueba, porque, lo confieso, ¿cómo disfruté con esta prueba? Porque juntamos en el circuito de Jarama, solo para nosotros, nada menos que 9 de estos coches, todos pequeños deportivos. Os los digo: Citroën AX GT, Fiat Uno Turbo, Ford Fiesta XR2, Opel Corsa GSI, Peugeot 205 Rally, Peugeot 205 1.9 GTI, Renault 5 GT Turbo, Seat Ibiza SXI y Suzuki Swift GTI 1.3 16 válvulas. Bueno, os cuento los detalles y la conclusión de esta prueba porque no tiene desperdicio. Primero, se hacía una reflexión sobre cuál era el criterio de selección de estos coches, porque se decía que había un intruso. ¿Por qué? Porque al elegir estos coches, esta prueba la hice yo, o sea, elegí yo los coches, puse dos condiciones: que fueran coches asequibles, lo que ya se llamaba entonces polivalentes, y potentes. Es decir, coches pequeños, que en ese momento pues se situaban todos por debajo de los 3,8 metros, el Golf y sucesores medían de 4 para arriba, excepto el Golf primero, que podría haber entrado en esta categoría porque medía 3,70 y muchos. Pero vamos, en este momento, en los años 90, un coche de menos de 3,80 era un pequeño polivalente, un polivalente, y que tuviera más de 100 caballos. Esas eran las condiciones para poder figurar en esta prueba. Contaba en esta difícil elección que había un intruso. ¿Por qué? Porque había un coche que no cumplía estos requisitos. Bueno, uno de ellos. Me refiero al Citroën AX GT, que ofrecía 85 caballos. Pero como contaba y defendía esta selección, no había salido todavía el GTI, pero es que este coche, por su ligereza y aerodinámica, pues se codeaba tranquilamente con la ventaja de un precio muy asequible con los demás coches pues de esta comparativa. Comentaba en la comparativa que le habíamos querido hacer de una forma que fuera más sencilla para entenderla. Y habíamos dividido en 3 apartados. Y habíamos calificado en 3 apartados, que eran clasificación por carrocería, pues calidad, habitabilidad, equipamiento, clasificación por comportamiento y clasificación por prestaciones. Yo voy a hacer un breve repaso a estas clasificaciones porque son muy interesantes. Por carrocería, bueno, el Ford Fiesta XR2 se marcaba un 10. Y es que la verdad es que el XR2 era un coche. En esa época los Ford estaban un paso por encima, hay que reconocerlo. Estaban un paso por encima y más en esta categoría, porque en otras categorías, bueno, pues había marcas que cuidaban mucho sus coches, pero en esta categoría de los más pequeños el Ford destacaba. Detrás del Fiat estaba el Fiat Uno Turbo, que el Fiat Uno Turbo siempre fue un coche deportivo, pero con unas connotaciones un poco más elitistas, sobre todo en España, donde, quieras que no, pues Fiat, a pesar de todo, era una marca relativamente minoritaria. Luego estaba el GT Turbo, el 205 Rally, el Opel Corsa GSI, el 205 GTI, bueno, estos prácticamente empatados, con el Seat Ibiza, luego el Suzuki Swift y el último, el Citroën AX GT, que es cierto. Acabo de grabar un vídeo hablando de coches eternos y comentaba que hay coches que son eternos porque no se rompen, porque son fiables, pero en cambio tiene una vejez, sobre todo interior, de sus plásticos o guarnecidos, pues quizás más rápida. Yo creo que esta época de Citroën pasaba eso, que
los plásticos perdían lucidez enseguida. Yo tuve un GT, un AX GT, pero los coches eran súper fiables y iban muy bien. Clasificación por comportamiento. Bueno, aquí está algo que no debería ser una sorpresa si seguís estos podcasts o el canal. El mejor era el Peugeot 205 Rally. Claro, tenía todas las ventajas de la estabilidad del 205 y un motor de 103 caballos muy puntiagudo en su comportamiento que no le ponía en aprietos. Claro, por eso situaba claramente por delante de su hermano el GTI 1.9, que era mucho más delicado. Pero los 3 primeros puestos son muy interesantes. Primero el Rally, el Peugeot 205, luego el GT Turbo, a pesar de todo, le colocamos por pura eficacia en segundo lugar con un 9, luego el 205 GTI y luego el cuarto se encaramaba el AX GT, coche ligero con un bastidor muy bueno, seguido del Fiat Uno Turbo, que era un coche progresivo pero un poco morrón, del Fiesta XR2, al que le penalizaba sobre todo una dirección durísima, y bueno, unas suspensiones que no estaban tan bien resueltas de geometría y de amortiguación como las de otros. El Ibiza SXi, un coche pues muy progresivo, fácil de llevar, pero que era un coche también no muy eficaz porque era muy cabezón. Y luego el Suzuki Swift y el último el Opel Corsa GSI, porque ya sabéis que los Opel de estas épocas, incluso los Kadett, pues la conjunción entre dureza de amortiguación y muelles no estaba bien resuelta. Ya muelles muy duros y amortiguación muy blanda. Eso está bien porque los amortiguadores, entre comillas, son eternos, porque no se desgastan tanto, pero el comportamiento no es tan bueno. Y luego en la clasificación por prestaciones, aquí no hay sorpresas. Claro, el que tiene un 10, el que marca la pauta es el Renault 5 GT Turbo, y detrás el 1.9 GTI, que a base de cilindrada se intercala entre los dos turbo, el 5 GT Turbo y el 1 Turbo. Luego el 205 Rally, que es que, claro, en prestaciones estamos incluyendo también frenadas. Este coche tiene una frenada fantástica. Otra vez el Citroën se pone en sexta posición, en sexta posición. El Opel Corsa GSI, que del motor de 100 caballos no son muchos, pero tenía unos bajos fantásticos. Luego Suzuki Swift, a pesar de tener un motor 1.3, las 16 válvulas hacían milagros. El Ford Fiesta y el último, bueno, no dejaba de ser un motor 1.5, el Seat Ibiza SXi. Bueno, la verdad que, como os digo, una comparativa muy interesante que disfrutamos los que le hicimos mucho. Ahí descubrí algún probador que era nuevo pero que demostró que tenía manos, Anselmo Sánchez, y bueno, pues la verdad es que muy interesante. Al final, como siempre, lo que se concluía era que no había coches claramente mejores o peores, sino diferentes. Claro, pues si ponías en la balanza prestaciones, precio, el AX era muy competitivo, el GT, si ponías también prestaciones, sobre todo deportivas, precio, el 205 Rally también puntuaba muy bien. Si lo que quieres es un coche de una carrocería pues muy bien acabada, lujosa y tal, el Fiesta y el Fiat está muy por delante. El GT Turbo era un buen equilibrio, pero era un coche complicado y quizás, como comentaba, si no hubiera sido por el precio, a lo mejor el ganador de esta comparativa podría haber sido el 205 1.9 GTI. Bueno, ya seguimos hablando de deportivos, pero ya un poquito más grande, subimos un escalón. ¿Por qué? Porque en estas fechas se presentaba, a finales de mayo de 1990, el Renault 19 16 válvulas, que yo creo que es uno de esos coches que considero que está un poquito maltratado, un poquito olvidado, cuando era un coche absolutamente excepcional, con un motor de 140 caballos, gracias obviamente a las 16 válvulas, y una punta, porque este coche para los años 90 tiene una aerodinámica muy afinada, de 215 km por hora. Yo creo que al Renault 19 muchos periodistas y mucho público y mucha gente le acusó siempre algo de un poco injusto. Decían, no, que tiene una línea anodina. Bueno, realmente a lo mejor no era el coche más bonito del mundo, pero justo a reconocer que con un spoilercito, un fileteado rojito, unas llantas mejores, más bonitas, bajar el coche un poquito, una gama de colores acertada, el coche ganaba muchísimo. Bueno, me vais a perdonar porque hoy hace un calor brutal, voy a echar un trago de agua y vamos con el sistema que, más que antibloqueo, pues al menos en la redacción lo llamamos de antifrenos. Bueno, esto es lo que diseñó Ford, que quiso... El ABS en esta época era caro, era un sistema caro y yo diría hasta cierto punto complejo y complicado. Y pocos coches lo tenían, desde luego coches relativamente de alta gama.
Ford quiso solucionar esto, lo cual es muy de aplaudir, pero yo creo que fueron mejores las intenciones que los resultados, porque hizo un sistema ABS mecánico. Esto respondía en una consulta que me decía un usuario, una usuaria de hecho, Nuria Roses de Gerona, que decía que, que ella notaba que el coche frenaba a trompicones, pero que acudía al concesionario y decía que era normal. Y claro, yo le comentaba al consultorio, es normal. Y le explicaba cuál era la causa de esos trompicones. Lo que le venía a decir es que en ese momento, indistintamente del sistema de ABS fuera electrónico o mecánico, en realidad habría que decir electrónico-mecánico, porque lo que hace un sistema ABS es que cuando detecta que la rueda se va a bloquear, o deja de frenar o reduce la presión de frenado para que la rueda recupere la adherencia y vuelve a frenar. Eso, claro, es electromecánico porque el sistema electrónico detecta la deceleración de la rueda, la velocidad del coche, compara con otras ruedas y entonces sabe si está a punto de bloquear o no, pero hace falta un sistema mecánico que regule la presión de la bomba sobre esa rueda para que no bloquee. Pero el sistema de Ford era completamente mecánico. Lo que le decía en esta consulta era que la calidad de un sistema antibloqueo se medía por la cantidad de veces que el sistema era capaz de reaccionar por segundo. Fijaos que era muy pulsante al principio, incluso los electrónicos. ¿Por qué? Porque lo que hacía el sistema era que dejaba de frenar y frenaba, dejaba de frenar y frenaba, pero hasta 10 veces por segundo. BMW empezó a hacerlo, sobre todo para las motos, que lo que hacía era reducir la presión. Es decir, en vez de ser un interruptor on-off, era como un grifo, que te permite reducir la presión, con lo cual era más eficaz y sobre todo no había esa pulsación. Pero es que el del sistema de Ford lo hacía entre 1 y como mucho 3 veces por segundo. Con lo cual tú notabas claramente que frenabas y el coche, el pedal se iba abajo, pero luego reaccionaba, iba como dando trompicones, porque era un sistema muy, muy poco refinado. Bueno, lo cierto es que Ford lo intentó, lo montó en algunos coches. Yo cuando lo probé, debo confesar que aplaudí, insisto, vuelvo a aplaudir la magnífica intención de Ford de popularizar o hacer asequible a mucha gente un sistema pues que proporciona tantísima seguridad. Pero, como insisto, eran mejores las intenciones que los resultados. De hecho, este sistema no sigue adelante. Además, era más barato un sistema electrónico, pero no era sencillo, porque llevaba unas correas en cada rueda. Bueno, era un sistema bastante complicado, insisto, no tuvo mucho éxito, se montó durante poco tiempo. Además, esta señora me hacía la consulta y tenía un Score RS, o sea, un 2000 RS, porque aún en un coche con unas prestaciones más modestas, pues puede pasar más desapercibido, pero en un coche así, no. Bueno, hablamos en el podcast pasado, o en el anterior, porque ya no me acuerdo, pero recientemente, creo que en el anterior, de que Mercedes quería rejuvenecer su imagen y lo estaba consiguiendo. Luego lo consiguió hacer de nuevos modelos, pero en este momento lo que estaba haciendo más que nuevos modelos era pues dinamizar los que ya tenía. Mercedes empezaba también con la tecnología de las multiválvulas, de las 4 válvulas por cilindro. Tenía un excelente motor de 6 cilindros en línea, 3 litros, 24 válvulas y 220 caballos, que hablamos de él en la carrocería Coupé, en el C, pero que también llegaba a la berlina. Y como en el caso del 190 Sportline, pues con un bastidor tan bueno, unas suspensiones tan buenas, muy pocos retoques en la suspensión, y pues este motor, que aparte de potente en alta, era muy, muy elástico, hacía que el coche fuera realmente espectacular y muy equilibrado. De hecho, se decía que lo que tenía mejor este coche era un comportamiento excepcional, un confort de marcha muy, muy, muy elevado y un acabado intachable. Fijaos que hablar de que un coche tiene un comportamiento excepcional es ya decir algo muy bueno. Hablar de que un coche tiene un confort de primera es algo muy positivo, pero el mérito de este coche es que ambas cosas se compartían, porque normalmente había otros coches que para conseguir un buen comportamiento pues arruinaban el confort a base de más ruedas, amortiguación más dura, etc. Había otros coches que a base de asientos tipo sofá que no sujetaban nada pero eran cómodos, suspensiones con amortiguación muy suave, conseguían ser confortables. Pero esta dicotomía de ser un coche con un comportamiento excepcional y además un confort muy, muy alto nivel es magnífico. Luego, lo típico. Se decía que lo peor era el equipamiento justo y el precio de las opciones, que es lo mismo, es lo mismo en el fondo. Y luego el cambio automático, eso sí, para mí era lo peor del coche. Era de 4 marchas y no de 5. Y además era un poquito lento. Digamos que era ideal para un Mercedes 300e con menos pretensiones de dinamismo, pero pues realmente se hubiera merecido un poquito más. Pero bueno,
tampoco era tan grave. Seguimos hablando porque vamos a hablar de un coche, bueno, pues eterno, un referente, uno de los coches más internacionales. Me refiero al Toyota Land Cruiser. Porque el Toyota Land Cruiser ha tenido muchas generaciones. En cada generación va, bueno, sin cambiar de generación, va haciendo mejoras de todo tipo, pero de repente con cada generación da un salto. El salto de esta generación que apareció en el 90 es brutal. Era brutal porque tenía motores nuevos, una carrocería completamente nueva, motores diésel también de nueva factura, una tracción total que podía ser permanente, que antes no lo era, y lo más importante, de cara no ya al confort, sino también al comportamiento, tanto en asfalto como en campo, era que equipaba muelles helicoidales en vez de ballestas. Bueno, el coche, como os digo, bueno, todo un Toyota además. Vamos a cerrar el apartado de pruebas y el apartado de lo que se llama en el argot del mundo del motor producto con un viejo conocido. Dos viejos conocidos que aquí coinciden. Me refiero al viejo conocido, el Volkswagen Golf GTI, del que hemos hablado mucho en este podcast, bueno, porque se lo merece a tal señor, tal honor, y del motor G60, que también hemos hablado mucho, en este caso, no tanto para bien, pero también fue un referente en su momento. Coincidían por fin. Lo que decíamos en este caso es que el Golf necesitaba más motor. Porque el 8 válvulas, que yo he tenido uno recientemente, iba muy bien, pero bueno, daba de sí lo que daba. 112 caballos, que tampoco están tan mal. Y el 16 válvulas era un poco un bluff, porque, como os digo, era un coche que no tenía bajos, había que subirle vueltas. Incluso subiendo de vueltas tampoco es que corría tanto. Y el bastidor era magnífico, el coche está muy bien acabado, una estabilidad de primera, buena motricidad, buenos frenos. Era un coche que necesitaba más motor. Hasta que llegaron luego los VR6 y VR5 de V estrecha, pues el más motor fue el G60. Como comentábamos en la prueba del Corrado G60, las primeras veces que probé este motor, pues fue en el coche con tracción total, con lo cual, pues de algún modo achaqué esa falta de respuesta del motor G60 también al hecho de arrastrar el peso y el rozamiento de una tracción total. Luego lo probé en el Corrado, solo con tracción delantera, y vi que no era ese el problema. Y luego ya lo probé con el Golf GTI y ya confirmé que ese no era el problema. Bueno, con el coche se lo habían currado porque le habían puesto un calzado específico, habían bajado 20 milímetros la suspensión delante y de detrás, le habían retocado las válvulas, le habían hecho retoques en las barras estabilizadoras. Bueno, la verdad es que habían también modificado un poquito la transmisión final para que variaba solo un 2%. Pero claro, es que luego llevaba al banco. Y la realidad era la que era, porque este coche anunciaba, tengo aquí la curva de potencia. Es de una unidad, pero os digo, era lo normal. Anunciaba 160 caballos a 5.800 revoluciones. En banco nos dio 139 a 5.500. Bueno, los 16 válvulas lo anunciaban en 136, casi nunca los daban, pero daban 135, 134, o sea, este motor daba muy poco más potencia. Pero es que el par, que anunciaba 22 a 3.500, acababa siendo de 19 a 3.500. Bueno, una curva de par que realmente empezaba a haber algo de chicha, por decirlo de alguna manera muy gráfica, a partir de las 3.000 vueltas. Como os digo, para mí, sin duda, un motor fallido, porque es que lo que decía antes, lo que dije en el anterior podcast, cuando iba bien, es que porque este motor, G60 de compresor G, dio muchos problemas, pero es que sin tener en cuenta esos problemas, incluso cuando iba bien, no iba todo lo bien que se merecía este coche. Bueno, yo creo que hemos acabado con el producto. Vamos ahora con el motor Sport. Vamos a hablar mucho de estos dos pilotos. Me imagino que muchos de vosotros ya sabéis cuáles. Bueno, uno es Oriol, porque se decía en la crónica del rally del Tour de Corse, en la isla de Córcega, un rally espectacular, por unas carreteras increíbles, unas vistas increíbles y una peligrosidad increíble, que este rally pues se podía haber llamado, en vez del Tour de Corse, el Tour de Oriol, porque ganó con cierto margen. Pero también Sainz fue cuarto, pero hay muchas cosas, había muchas lecciones en este rally. Lo primero, bueno, Oriol fue un afortunado porque se le rompió el coche, pero se le rompió justo en uno de los pocos
finales de tramo donde había asistencia se podría arreglar, con lo cual se rompió la transmisión delantera y pudo arreglarla y salvaguardar su primera posición. Los Lancia tuvieron, era una escuadra Lancia, porque los Lancia se suponía que en asfalto eran los favoritos, bueno, de hecho así fue, pero tuvieron problemas. Claro, la conclusión de Carlos Sainz era muy cierta, y es que decía, bueno, de Carlos Sainz y de Ricardo Muñoz, que escribía esta crónica. Voy a leer lo que decía el último párrafo de la crónica de Ricardo Muñoz, que decía: en Lancia cada día se gana con más apuros, y cuando se va al límite, los Lancia también se rompen o tienen contratiempos, para bien del interés del campeonato. Y yo añadiría, para bien del interés de Carlos Sainz, porque en otra entrevista realizada a pie de tramo en este mismo rally, Carlos Sainz decía, bueno, pues es que llegaban al campeonato con Didier Auriol con 55 puntos, primero, y segundo Carlos Sainz con 40 puntos, bastante por delante de Miki Biasion, que tenía ya 32. Claro, lo que decía Sainz es que ahora empiezan los rallies que son mejores para Toyota. O sea, realmente llegar a este comienzo de campeonato, cuando habían pasado los rallies que mejor se daban a Lancia, estando segundo tan cerca del primero, realmente pues era muy, muy, muy prometedor y demostraba que, insisto, tanto el piloto como el coche estaban ya para ganar rallies y mundiales. Bueno, y para terminar, vamos a hablar de un idilio amoroso. Idilio amoroso que ha habido, hubo y seguirá habiendo siempre, porque será un amor eterno, entre Ayrton Senna da Silva y el circuito de Mónaco. Bueno, Senna llegó a Mónaco, ya sabéis que estaban las espadas en alto, Prost había ido a Ferrari, él quería ganar el Mundial, quería dar un puñetazo en la mesa después del desencuentro con Jean-Marie Balestre, y habló, como decía el último podcast, donde mejor sabía hablar, en la pista. Podría decir que arrasó, pero mentiría. Para ser más precisos, tendría que decir que arrasó hasta la última vuelta. Porque en entrenamientos arrasó, en la carrera arrasó, y ya llegó un momento que llevaba tal ventaja que decidió pues bajar el ritmo, porque ya tenía una ventaja que superaba, creo que llegó a superar el minuto. Pero ¿qué sucedió? En la última vuelta, pues es que poco a poco, esa diferencia que tenía con Jean Alesi se iba fundiendo como el hielo. Bueno, se fundió tanto que es que Jean Alesi entró poco más o menos que a 5 segundos detrás de él, cuando, como os digo, había llevado más de un minuto en la meta. ¿Cuál fue el problema? Que el motor, a partir de los 2/3 de carrera del coche de Senna, empezó a dar problemas, pero esos problemas ya empezaron a ser graves en la última vuelta. Bueno, si la carrera duró una vuelta más, la historia sería de otra manera. Bueno, hay que decir que Mansell hizo un carrerón y que nuestro Tomás Saldaña en la Renault Europa Cup, que se corría con los Renault 21, muy bien preparados, muy potentes y muy rápidos, acabó segundo en este circuito, lo cual, bueno, pues demuestra algo que todos sabemos, que Tomás Saldaña tenía unas manos fantásticas, como se dice en el argot, y que quizás hubiera merecido mayores éxitos, pero bueno, tampoco se puede quejar mi amigo Tomás de lo que ha corrido y de las cosas que ha hecho en su vida deportiva. Bueno, llegamos al final de este podcast y, como siempre, pues nada, daros las gracias, agradecer que me escuchéis, agradecer muchísimo vuestros comentarios, vuestras ideas, vuestras sugerencias, que las tengo mucho en cuenta, y nada más, que espero que me escuchéis de nuevo aquí, en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.